Bien. Bueno, siguiendo la última parte de la clase, ¿sí? Estábamos en la estrategia de ventilación en un paciente con trastornos restrictivos, ¿sí? En donde tenemos, estas son las estrategias, la vuelvo a repetir para que quede, no sé hasta qué punto quedó grabado, ¿sí? No tenemos que perder todos los alvéolos o los pocos alvéolos funcionantes que nos quedan, ¿sí? Hay que evitar el colapso en la inducción, en pacientes obesos. eh, Podemos llegar a generar atelectasia en la inducción porque cae en estructura y aumenta la presión intraabdominal y eso disminuye la capacidad del pulmón de distenderse y aplasta, por así decirlo, algunos alvéolos. Y bueno, el tema del reclutamiento, al final de la clase voy a hacer una pregunta a ver si podemos debatir si sí o no a todos los pacientes con patología restrictiva o obstructiva y qué pro y contra tenemos. ¿Cómo logramos esto? Haciendo una ventilación protectiva, lo que se dice, con bajos volúmenes, ¿sí? De 5 a 6 mililitros kilo, una fracción de inspiración de oxígeno bajo, ¿sí? Mantener una PIP para que esos alvéolos que no están, que están funcionantes, no se colapsen, tener una presión pico menor de 35 y no superar eso, y obviamente conservar la capacidad residual funcional que tienen estos pacientes, que es poca por la disminución de todos los volúmenes, ¿sí? Y rescatar alvéolos colapsados si es que hay, ¿tá? Haciendo maniobras de reclutamiento. Bueno, y estas dos preguntas fueron la que me fui planteando cuando leía este capítulo. Y la realidad es que obviamente depende de cada paciente en particular, depende de qué función pulmonar, prueba funcional tenga, de cómo esté el pulmón, pero estaría bueno quizás por ahí debatir, o qué tener en cuenta o qué pueden tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, si elegir una ventilación controlada por presión o ventilación controlada por volumen, sabiendo que, em, por ejemplo, en la ventilación controlada por volumen, lo que vamos a controlar es, obviamente, el volumen, pero en la ventilación controlada por presión, yo en la inspiración manejo flujo, en la expiración manejo presión. Este, y por otro lado, es si haríamos o no maniobras de reclutamiento en todos los pacientes que tengan alguna alteración o algún trastorno pulmonar para poder, previo a la inducción o previo a la anestesia, como para distender o no, o permitir un intercambio gaseoso durante la anestesia. Este, Perdón, me corrijo. En lo que es ventilación controlada por presión, yo siempre voy a manejar tanto en inspiración como en expiración las presiones, que es la presión inspiratoria y la presión expiratoria máxima, ¿sí? En cambio, en la ventilación controlada por volumen, ahí sí, en la inspiración yo manejo flujo, ¿sí? Yo puedo controlar el flujo en el monitor, y en la expiración yo controlo presión, ya puedo controlar la PIP, por ejemplo. Entonces, no sé, gracias por escucharme, gracias por estar en esta clase y espero no haya sido tan rápido y nada, escucho comentarios o preguntas al respecto. Gracias, Nico. Bueno, dale, Nico. Yo no reclutaría a todos los pacientes. Si tengo un paciente EPOC, por ejemplo, puedo asumir que puede tener bullas y que yo, haciendo maniobras de reclutamiento, puedo llegar a romper alguna de esas bullas y hacer un neumotórax. Así que ahí quizás yo tendría como un mayor cuidado. No sé. Y después, con respecto, vos dijiste que tenemos en cuenta a la hora de elegir el modo ventilatorio en un paciente. Y si bien, como vos decís, en volumen control uno controla el flujo, y acá corríjanme, ¿no? Tenés
te puedes poner alarmas de presiones, con lo cual en un paciente en el que yo creo que puede tener sobredistensión alveolar o que yo quiero evitar una sobredistensión alveolar, lo ventilaría con ese modo, seteado con la presión pico a un nivel que yo considere que no quiero superarlo. ¿Me expresé bien? No sé si dije. Sí, sí, o sea, Si fui clara. con un volumen control controlás la presión con las alarmas, Claro, resumiendo. claro. Claro, entonces en un paciente O en con el que las yo no quiero curvas, que es lo generar. que... Claro, por eso, respondiendo a tu pregunta, en un paciente que yo no quiero generar sobredistensión alveolar, por ejemplo, es el caso de un paciente POC, elegiría ese. Yo creo que el modo ventilatorio que elijas es indistinto si tenés en cuenta las pautas que nombró Nicolás. Es decir, tener cuidado con las presiones que vas a manejar y asegurarte de tener un buen BT. No generar sobredistensión, no tener colapso, asegurar una PIP, eso lo puedes hacer con cualquiera de los modos ventilatorios. Y en cuanto a la pregunta de si haces o no a todos los pacientes maniobras de reclutamiento, creo que es que, viste, como los choice, hay palabritas que te contestan la pregunta sola. Todos, me parece que nada en anestesia es para todos. Uno de los casos de lo que nombran a Julia. Si tenés un paciente que sospechás, o que por ejemplo es un postoperatorio inmediato de una resección pulmonar, También. y a esa sutura no le vas a estar generando presiones, ¿sí? Claro. Con el riesgo. Te escucho abajo, Aleo, se corta, creo que tienes que acercarte al micrófono. No. Ahí no se te escuchó directamente. Ahí. Acércate al microfonito ese. A ver, pará. Hola. Ahí, Ale. Bueno, nada, no, lo que decía es que un poquito, o sea, que el tema de que en la pregunta como está planteada a todos, y no, a todos no, hay un montón de nada en anestesia para mí es para todos. Un poquito orientado a lo que iba Ana Julia cuando decía que, por ejemplo, ponía el caso del neumotórax en pacientes que puedan tener un pulmón enfisемatoso, o yo te ponía el ejemplo de una reoperación de un postoperatorio, una resección pulmonar. No todos los pulmones se tratan de la misma manera y por ende a no todos los pulmones los reclutaría. Y en un montón de otros casos que sí el reclutamiento te va a dar beneficios y siempre haciéndolo dentro de los parámetros que marcaste vos mismo en la clase, lo dijiste. No superar en la ventilación, o sea, haciendo Presión pico, la presión meseta, claro. Exactamente, manejando presiones dentro de rangos de seguridad y seguramente el reclutamiento te va a ser beneficioso en un montón de casos. Claro. Yo no sé si... ¿Me escuchan a mí? Sí, Sí. En el último curso que hice de ventilación mecánica, en los trabajos prácticos sí te decían que tenía que reclutar a todos, si mal no recuerdo. Yo creo que es una maniobra. ¿no? El reclutamiento tiene un montón. ¿Cómo, Charlie? Que el reclutamiento de por sí tiene Claro. un montón de, como cualquier terapéutica, tiene un montón de contraindicaciones. O sea, a un paciente que esté inestable hemodinámicamente nunca lo vas a reclutar porque lo vas a terminar de clavar vos. Yo creo que a lo que va Charlie y esos cursos es cuando dan por supuesto de que el paciente está apto para ser reclutado, de que cumple las condiciones, y en esos casos, si tenés que pensar si lo reclutás o no, reclutás a todos, digamos, pero obviamente partiendo de la base de que es candidato. Claro. Sí, yo eso no lo doy por sobreentendido, pero además, también, no sé, por ejemplo, no sé, hoy en día también con el tema del COVID, y también hay un montón de trabajos que hablan de no reclutar ese pulmón rígido. De no reclutar. Entonces, más allá de lo hemodinámico, ¿no? que plantea Charlie, que obviamente que es un dato súper importante y lo digo por sobreentendido. Claro. Quiero mencionar lo del cambio hemodinámico porque eso fue lo leí y quizás para Ro, que no sé si lo leyó y lo sabe, el cambio hemodinámico que genera
el reclutamiento es como ahí aumenta, en realidad aumenta la presión negativa en la pleura, eso genera en lo que es el corazón un aumento en la poscarga, o sea, y hay disminución del volumen sistólico y genera hipotensión. De esa forma afecta, o no, corríjanme si me equivoco, Me de parece esa que forma... lo que aumenta la presión positiva intratorácica. Entonces vos de esa forma disminuís el retorno venoso. ¿Se entiende? No es que aumenta la presión negativa. Ah, ok. Lo que te disminuye es la precarga, porque no, te disminuye el retorno venoso. Claro. No, ok, disminuye, tenía entendido, está bien, que aumenta la poscarga y disminuye el volumen sistólico, pero entonces... Es que, Nico, escucha. Lo que vos decís, Nico, es para ventilación espontánea. O sea, cuando vos estás respirando espontáneamente y haces una inspiración más profunda de lo normal, generas una presión negativa mayor. Por eso es, viste, que lo de la variabilidad del volumen sistólico y todo eso, viste que se analiza en ventilación mecánica. Vos no puedes analizar eso en un paciente que está respirando espontáneamente. Va un poco de ese lado. O sea, es totalmente inverso lo que pasa en espontáneo que en ventilación controlada. Ok, disminuye el retorno venoso y disminuye precarga y genera hipotensión. Ahí está. Claro. Acordate que nosotros reclutamos en un paciente que está en ventilación mecánica, con lo cual la presión intratorácica va a ser positiva. Si nosotros aumentamos esa presión, hacemos que eso sea más positiva todavía, entonces te disminuye el retorno venoso. Igualmente, de la precarga. Sí. El reclutamiento, por lo general, ustedes han planteado casos extremos que estoy totalmente de acuerdo, tener cuidado para reclutar. Ahora, en cuanto a disminución de la presión arterial, los trastornos dinámicos que pueden generar un reclutamiento, para eso hay una sistema de reclutamiento bien específica y bien descrita para minimizar esos efectos. Incluso hay pacientes donde se realiza un reclutamiento, no se lo banca, y se realiza un segundo reclutamiento a posteriori, lo van reclutando de a poco, y termina con una maniobra exitosa que nadie puede negar que es muy beneficiosa para el paciente. Por eso, en esos casos extremos, estoy de acuerdo que no hay que reclutar. Ahora, la mayoría de los pacientes merecen un reclutamiento y darle la oportunidad. Quizás la primera vez que se realiza el reclutamiento no es exitoso, y uno lo hace, no sé, una o dos veces más y de golpe responde, ¿sí? Desde el punto de vista hemodinámico. Otra de las contraindicaciones también para las maniobras de reclutamiento es en las neurocirugías, donde hay un aumento de la presión intracraniana o edema cerebral, porque ya la caída del débito cardíaco hace que caiga la presión de perfusión cerebral, disminuye el drenaje venoso y eso hace que aumente la PIC. Entonces esa sería también otra contraindicación. Correcto. Okay. Y yo tengo una duda, es duda, con respecto a la PIC en el paciente asmático. Ahí no me cerró bien el tema, a ver si alguno me puede explicar el tema de la PIP en el paciente asmático, que ya de por sí tiene una autopip, ¿no? Sí. El fin es disminuir el colapso dinámico de la vía aérea. Eso es justamente lo que hoy estuvimos hablando con los chicos de qué es el colapso dinámico de la vía aérea. Es el cierre precoz en la expiración del paciente que tiene una presión en el alvéolo y una presión extraalveolar, por así decirlo. Entonces, en la expiración el paciente asmático lo que hace es cerrar antes la vía aérea y acumular, por diferencia de presión, acumular volumen o atrapamiento aéreo ahí. Lo que yo genero con la PIP extrínseca, que es lo que entiendo, chicos, corríjanme, es darle PIP extrínseca para prolongar ese cierre precoz y que no se atrape más aire en el alvéolo.
siempre y cuando teniendo en cuenta de no generar más atrapamiento aéreo, y eso ¿cómo lo controlo? Con la presión meseta o la presión plató. Es cuando el asmático silba. Con el silbido aumenta la presión en la vía aérea superior, y entonces evita el colapso del alveolo. Por eso el asmático silba. ¿Entiende? La pregunta es, ¿ustedes le ponen PIP a los pacientes asmáticos? Está bien lo que dicen lo que dice Miller y demás. ¿Ustedes le ponen PIP a sus pacientes asmáticos? En los casos que han tenido pacientes, ¿le ponen PIP todo? Sí, está bien. Perfecto. ¿Y qué PIP le ponen? No, habría que calcular la ideal. Pasa que La ideal para el paciente. uno no tiene forma de cuantificar cuánta PIP intrínseca tiene ese paciente. Entonces... No hay manera de cuantificarlo, pero hay podemos maneras ver de en las cuantificar. curvas, Es reclutarlo y buscar la PIP ideal. Claro. Primero, manejar una ventilación protectiva y tratar de que no tenga PIP intrínseca, o por lo menos que la expiración llegue a 0, y después buscar una PIP ideal para hacer una ventilación protectiva adecuada. Pero lo que decía el libro era que o se lo deja o se le desconecta del monitor y se lo deja respirando aire ambiente hasta que, para ver en realidad para ver qué PIP intrínseca tiene, y después volverlo a comenzar y comenzarlo y contarlo de ahí, ver la meseta y la PIP que tiene, para saber de qué base de PIP intrínseca tenemos. Perfecto. Está muy bien. Un tema que podríamos tocar es el paciente que hay que operar una cirugía laparoscópica y que es EPOC. O sea, ¿qué conducta adoptamos en esos pacientes? Porque el diafragma se lo vamos a poner a mitad del tórax con la expansión del abdomen, ¿no? Y encima el tipo es EPOC, o supongamos que sea asmático, creo que debería haber algún parámetro que nos diga, bueno, en este paciente no deberíamos hacerle cirugía laparoscópica. No se me ocurre cómo medirlo eso, ¿no? Es decir, creo que los cirujanos ni lo contemplan, directamente deciden laparoscópica y listo. ¿A alguien se le ocurre algo? No, pero voy a buscar, podríamos buscar, debe haber artículos sobre esto. Yo creo que hay que evaluar el costo riesgo-beneficio. Y si ellos insisten en un paciente de estas características, realizarlo por vía laparoscópica por alguna razón en especial, es muy simple, muchachos. Acá se evalúa si el paciente se la banca o no se la banca. Y siempre la conversión, que no se debe demorar, tiene que ser la otra opción, porque no vas a tratar de ventilar un paciente, o sea, si no lo puedes ventilar, vas a tener que convertir la cirugía. A veces no sabes cómo va a responder el paciente, nadie sabe cómo va a responder, vos podés presuponer. Estimar, claro. Y siempre pensar que tenés la opción de reconvertir. Es así. Habría que hacer, o sea, la parte de lo que decís vos, Gerardo, hacer una parte, digamos, más en conjunto con cirugía en el preoperatorio, hacerle un buen estudio respiratorio y cardiológico, a ver qué tanto margen tiene, digamos, qué tanto se la va a bancar, y desde antes que arranque plantear esta situación y como dice Marcelo, quizás probar y tener esa carta siempre en mano de convertirla rápido. Charlie, el estudio te va a decir que es asmático, punto, te va a decir. Y encima, como lo ponen ellos siempre, no responde a vasodilatador, a broncodilatador, etcétera. Siempre viene el mismo informe. Yo creo que acá es evaluar clínicamente al paciente y, ojo, me parece, o por lo menos cómo me he manejado yo. Y
y un temita más que me quedé pensando. Muchas veces, Nicolás, ¿no? Sí. Sí. En cuanto al interrogatorio, las manifestaciones clínicas del paciente, que por lo general evalúa eventos recientes. Mi señora. Mandale un por lo beso, general mandale un beso. Yo no sé, en mi experiencia humilde y poca experiencia personal, yo he visto muchos pacientes que no han tenido eventos recientes, pero sí el antecedente. Y he terminado haciéndole adrenalina. O sea, no un broncoespasmo así nomás, ¿viste? En pacientes asmáticos, con esos antecedentes. Marce. Sí. ¿Alguien me habló? Sí. Que yo lo que tengo entendido en esos casos es que si vos tenés un asma intermitente o un asma persistente leve, pero controlada, o sea que no tuvo exacerbaciones en el último tiempo, no tendría ningún tipo de diferencia con un paciente normal, sano, digamos, sin patología asmática. Yo lo hago, la diferencia. Yo la hago, o sea, voy a estar prestando atención, no lo minimizo. No lo minimizo porque me ha pasado gente Lo que podés hacer es quizás media hora antes de la cirugía indicarle que, o en la habitación antes de que lo suban a quirófano, o en la recu, media hora antes, ponerle cuando le estás pasando el antibiótico, que se haga un puff de salbutamol preventivo a un paciente con asma diagnosticado, ¿no? Ok, ya no lo estás tratando con un paciente normal. O sea, ya estás antecedentes. Y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, digamos, que hay que tratarlo como, digamos, no es algo que te vaya a preocupar sobremanera, pero sí yo tomo las prevenciones. En un paciente que ha tenido antecedentes de asma y demás, yo tomo las prevenciones. Con los corticoides. Sugieren 3 a 5 días previo de prednisona de 20 a 60, 3 a 5 días como para preparar al paciente antes de quirófano. Eso es lo que sugieren, lo que decía, lo que leí. Si se hace o no, no lo sé, pero claro, ya no es, está bien, pero ya no es el paciente, digamos que no lo miro a esa parte. Sí, entiendo. Bueno, muy buena, Nico, ¿eh? Sí. Bueno, gracias. Gracias por escuchar. Sí, muy buena. Muchas gracias.